Un saludo para todos, yo soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a seguir resolviendo ejercicios de estática de partícula. Recordemos que un ejercicio de partícula corresponde a el equilibrio en un punto, donde la sumatoria de fuerzas en X y Y tiene que ser igual a 0 para el plano y la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z tienen que ser igual a 0 para ejercicios en el espacio. El ejemplo que vamos a resolver corresponde a un ejercicio de equilibrio en el plano y nos dice que si alfa tiene un valor de 55 grados y que el aguilón AC ejerce sobre la articulación C una fuerza dirigida a lo largo de la línea AC, determine la magnitud de la fuerza y B la tensión en el cable BC. Lo primero que tenemos que hacer para resolver cualquier ejercicio de estática es construir nuestro diagrama de cuerpo libre, que simplemente es una representación de todas las fuerzas que actúan en este caso sobre nuestra partícula o un punto específico, que para el ejercicio corresponde al punto C. Vemos entonces que sobre el aguilón AC se ejerce una fuerza paralela a él, que la vamos a denominar la fuerza AC. Igualmente, sobre BC se ejerce una fuerza de tensión paralela al cable, que la vamos a denominar una fuerza BC. Vemos entonces que sobre el punto C actúan tres fuerzas. La primera debido a una fuerza externa a una carga que correspondería a nuestra fuerza de 300 libras. La segunda, la fuerza de reacción en la barra AC, que la hemos llamado FAC. Finalmente, la fuerza BC, que corresponde a la tensión en el cable. A partir de las tres fuerzas vamos a construir nuestro triángulo de fuerzas. Aquí vemos que la fuerza AC tiene que ser paralela a la barra AC y por lo tanto vamos a trazar esa fuerza en este sentido. Igualmente la fuerza BC tiene que ser paralela al cable y aquí en líneas punteadas he trazado una paralela al mismo. Recordemos que en el caso de partícula la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Vectorialmente lo que nosotros vamos a observar es que si sumamos la fuerza de 300 libras más FAC más FCB, partimos del origen y volvemos nuevamente al origen. Vectorialmente eso significa que la suma de fuerzas es igual a 0. También debemos verificar el sentido de nuestras fuerzas, que deben ser iguales a las de nuestro diagrama de cuerpo libre. El hecho de que la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0 nos confirma que nuestras direcciones supuestas han sido correctas. Miremos que por tratarse de una fuerza de compresión que ejerce C sobre la barra AC, esta va a ejercer una fuerza igual y opuesta FAC, que mostramos aquí en la figura, para no dejarse comprimir. Lo mismo pasa con el cable BC. Nosotros vamos a tratar de tensionarlos con una fuerza FCB'. Sin embargo, lo que va a ocurrir en C es que este cable va a ejercer una fuerza igual y opuesta, que es FCB, tratando de no dejarse tensionar. Bueno, eso con respecto al análisis de las fuerzas que actúan sobre el cable y sobre todos los sentidos que a veces generan cierta confusión, porque uno dice está tensionándolo y observa que la fuerza va en el otro sentido como sometiéndolo a compresión, ¿sí? Espero que con eso el tema quede claro. Una vez tenemos listo nuestras fuerzas, lo que debemos hacer es resolver el triángulo, muy similar a los ejercicios que hemos venido haciendo de fuerza equivalente. Solo que no encontramos la fuerza resultante, sino que garantizamos que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Del diagrama nosotros sabemos que la perpendicular a la barra AC forma 30 grados, que la he trasladado aquí a la imagen.
Por ángulos alternos internos sabemos que esta fuerza de 300 libras forma 20 grados con la vertical. Es decir, que el ángulo entre estos dos vectores va a ser igual a 50 grados, correspondiente a 20 más 30. De manera similar vamos a encontrar el ángulo que forman FAC y FBC. Para ello simplemente hemos hecho la proyección de la fuerza AC y notamos que aquí se forma un ángulo llano de 180 grados. Por ángulos alternos internos, este ángulo alfa que el ejercicio nos dice que es de 55 grados va a ser igual al que forma FAC con la vertical de acá. Este otro ángulo de aquí correspondería al ángulo que forma FAC con la vertical, que es de 30 grados. Por lo tanto, el ángulo que nosotros deseamos encontrar sería igual a 180 menos 50 más 30, que son 85, lo que equivaldría a 95 grados. Para encontrar el último ángulo del triángulo, recordemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe dar 180 grados. Así que restamos 180 menos 95 menos 50 grados, lo que es igual a 35 grados. Una vez encontramos los ángulos del triángulo y conociendo la magnitud de la fuerza de 300 libras, procedemos a aplicar el teorema del seno con el fin de despejar las otras dos fuerzas incógnitas. Podemos decir que FBC dividido entre el seno del ángulo opuesto, que vendrían a ser los 50 grados, va a ser igual a 300 sobre el ángulo opuesto, que sería seno de 95 grados. Despejando obtenemos un valor de FBC igual a 230,69 libras. Para despejar la fuerza FAB, podemos decir que FAB sobre el ángulo opuesto, que serían el seno de 35 grados, va a ser igual nuevamente a los 300 sobre el seno de 95 grados. Por lo tanto, FAB va a ser igual a 172,7 libras. De esta forma, damos por terminado nuestro ejemplo. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.